Hola, mi nombre es Eugenio Olmos. Hoy he decidido comenzar mi andadura en esto de los videoblogs, pues un poco por el gusanillo que yo tenía del blog. Yo tengo un blog que desde el 2007, pero por falta de tiempo, bueno, en definitiva, pues que es complicado a veces sacar un par de horas a la semana para sentarte a escribir. Bueno, pues no lo puedo actualizar con la asiduidad que me gustaría. Y hace poco empecé a mirar por YouTube a varios youtubers que les sigo y nada, entonces pensé, bueno, ¿por qué no puedo grabarme yo con la cámara de vídeo? Y no sé, no, total es editar un poco y no me llevará tanto tiempo como el blog escrito. Y nada, por eso me he decidido. La aventura del blog mío escrito empezó en 2007, no quiero que acabe, quiero compatibilizarla con el videoblog, pero a día de hoy me es imposible escribir en el blog. Bueno, también me han hecho animarme a crear el videoblog, todo el feedback que recibí en mi blog. En mi blog escrito llegué a tener unas 12.000, 13.000 visitas diarias durante su época de mayor auge, con lo que debo de suponer que lo que contaba gustaba a la gente. Pero bueno, esto lo hago porque me gusta compartir mi vida relacionada con el deporte, con el atletismo más concretamente, con el mundo de los entrenamientos y nada, eso, yo un poco cansado ya de todo lo convencional, de los típicos consejos de debes de beber media hora antes, debes de no estrenar zapatillas el mismo día de una carrera, debes de estirar después de... Pues ese tipo de consejos yo ya estoy un poco quemado de ellos. Entonces me dije, bueno tío, ¿por qué no intentamos hacer un videoblog que sea un poco más lo que es el atleta o el entrenador, más personal, más algo del día a día de cómo es un atleta? Está claro que el día a día no voy a actualizar, claro, a subir un vídeo todos los días, pero bueno, me refiero a contar un poco lo que es la vida de un atleta popular que pretende pues tener un nivel razonable. Y nada, ¿y por qué hoy es el día que he elegido crear el videoblog? Pues porque es la última oportunidad que me doy para empezar la preparación del Maratón de Valencia. No sé si lo sabréis, pero si no lo sabéis podéis ir a mi blog y lo leéis. Yo hace un par de años tuve unas complicaciones cardíacas que tuve que pasar por el quirófano varias veces y después de un año de recuperación pude volver a correr. Eso fue el 2012 y en 2013 volví a correr. En 2013 hice el maratón y mi objetivo era bajar de 2 horas 30 minutos. Pero el dichoso flato me dejó a las puertas de mi ansiado objetivo, que por 15 segundos no pude conseguirlo, pero bueno, no... Bueno, sí que pasa, la verdad, sí que pasa. Se me quedó una cara de tonto impresionante, pero... Nada, el tema fue que yo ese maratón lo preparé de una manera inhumana, prácticamente. Yo tengo 2 hijas, tengo un trabajo, en definitiva tengo un grupo de entrenamiento, al cabo del día no tengo tiempo para entrenarme yo. Y en mis horas de entrenamiento pues igual eran las 12 de la noche, 5 de la mañana, hasta que llegó un momento que ya me costaba mucho llevar ese ritmo. Imaginaos, preparar un maratón a por debajo de los 30 a las 5 de la mañana, es durísimo. Entonces pasó el maratón y ya me dije, vale tío, para ir de morir no hace falta tanto. Me relajé y sí, salí a correr y hasta que empecé a fallar un día, fallar otro. Y en definitiva, pues desde noviembre hasta aquí, pues ha habido semanas de entrenar 3 días, 2 días, 1 día, 15 días parado. Y fruto de todo eso es que ahora mismo peso 61 kilos. 61 kilos, que vamos, es un peso elevadísimo para lo que yo
necesito para correr un maratón en menos de 2 horas 30. Entonces, lo que quiero, pues un poco es eso, compartir con vosotros lo que va a ser mi preparación, que no sé si voy a poder llegar, esa es la verdad. No sé si voy a poder llegar al maratón de Valencia, porque para mi juicio falta muy poco tiempo por tener que perder todo el peso que me sobra, empezar una preparación prácticamente desde cero, porque estoy totalmente casi cao. Y claro, el objetivo es nuevamente bajar 2 horas 30. 2 horas 30 maratón, como no sé si lo sabréis, pero para una persona normal que tenga un trabajo, una familia, es algo muy complicadísimo. No es lo mismo dedicarse al atletismo. Sí, vale, uno se dedica al atletismo totalmente, a cuerpo y alma. Sí, puede conseguir grandes cosas, pero con una vida normal es muy difícil bajar de 2 horas 30 minutos. Entonces me parecía un reto lo bastante eso, curioso, como para compartirlo con vosotros. Y eso, a ver si recibo el mismo feedback que recibí en mi blog, me he escrito. Y nada, hoy empiece mi andadura como youtuber, como videoblogger, y espero que sea muy larga y que disfrute lo mismo que disfruté cuando hice mi blog desde 2007 hasta día de hoy, que tampoco no lo quiero abandonar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.